Ese día que me fui de mi casa, nunca pensé que me iba a pasar lo que me pasó. Yo pensé que todo lo que él hacía era por amor y la verdad que no, que era todo manipulación, violencia psicológica y yo no me estaba dando cuenta que eso le pasa a muchas mujeres. Es una mochila que voy a llevar toda mi vida. Es una mochila que me pesó mucho a los 14, 15 años. Yo a veces pienso que no sé, hay cosas que borré o que bloqueé, pero yo pasé muchas cosas feas para una niña que no tenía por qué pasarlas. No puedo decirte que a nosotros nos faltó algo, porque lo material no. Nos faltó lo principal, un buen padre. La violencia basada en género tiene que ver con las relaciones que se dan entre los seres humanos, entre los varones y las mujeres, que en su base tienen el abuso de poder. Entonces, la violencia tiene por finalidad el control, la dominación, el sometimiento de unas personas sobre otras. Que van desde la amenaza, pueden ir solamente desde la amenaza, hasta el daño físico, causar una herida, causar una lesión grave, inclusive la muerte, o daños, como llamamos, psicológicos o emocionales, cuando de vivir en ese clima de uso deliberado del poder es difícil crecer o desarrollarse armónicamente, ¿no? Entonces ese daño también es como consecuencia, se toma en cuenta como consecuencia de la violencia. Siempre a veces nos referimos que lo que podemos detectar de alguna manera es como la punta del iceberg, ¿sí? Donde lo que se ve es una pequeña porción y donde el grueso está por debajo del agua. Mi ex lo conozco desde que tengo 14 años porque es hijo de un amigo de mi padre que ya falleció. Era el grande que me gustaba porque en ese momento se notaba la diferencia. Él me llevaba 10 años. Y bueno, después pasó el tiempo, yo tendría 23, 24 años, él me habló por Facebook, me invitó a salir y yo no podía creer porque toda la vida me había gustado él. Le dije que sí y bueno, y de ahí no nos separamos más, estuvimos como 5 años juntos, de los cuales uno estuvimos casados y la verdad que nunca pensé que podía terminar así. Cuando uno se enfrenta todos los días a situaciones de violencia basada en género y escucha los argumentos que han sostenido esta situación a lo largo del tiempo y los argumentos que los terceros le han dado a estas mujeres o a estos niños y adolescentes de por qué suceden estas situaciones y cómo, nuestros prejuicios siguen muy vivos. Frases como, bueno, pero si ella está con él debe ser por algo, si hace tantos años que están juntos y nunca dijo nada, debe ser por algo. Son cosas de pareja que se van a solucionar. Justamente esos prejuicios hacen que se naturalice y genera para las víctimas mayores barreras de poder explicitar las situaciones que les generan sufrimiento. Y también el mensaje es para los ofensores de impunidad. El primer recuerdo fue, creo que tenía 4 años, sí, más o menos. 3, 4 años, no recuerdo muy bien. Fuimos a un cumpleaños y cuando veníamos, porque mamá, me acuerdo como el día de hoy, porque mamá se le cayó una servilleta de la mesa. Cuando veníamos en el auto le pegó un piñón y le partió todo el maxilar. Y ahí empezó, ¿viste? El 90% de las personas que agreden pertenecen al grupo familiar
o al núcleo de convivencia de niños, niñas y adolescentes. Es un fenómeno que tiene la particularidad de que donde el lugar y las personas que me tienen que cuidar también son las personas que me agreden o que se agreden entre ellos y al cual yo estoy expuesto. Ser testigo de cómo alguien violenta a tus cuidadores primarios es lo mismo que te estuvieran golpeando a ti. Quien daña a tu madre te daña a ti, porque es tu referencia, es el ala bajo la cual tú te tenés que refugiar. Y si ese cuidador no está, tú quedas sin protección. Y eso es la forma más grave de violencia, el desamparo, ¿verdad? De un niño en desarrollo. Un día estábamos jugando al hoyo pelota. Era un juego de antes. Y ellos estaban, papá y mamá, con una mesa, como yo me siento con mi marido acá, con una mesa en el jardín, tomando mate. Y de repente veo volar a mi mamá, sentada, volar, sangre, nariz, los oídos, todo. Y estaban tomando mate. A ver, decime vos, ¿qué puede haber pasado para que mi padre le pegara a mi mamá? Estaba mal de la cabeza ese hombre, ¿entendés? Porque a mis hermanas también, mirá que a mis hermanas le dio, Dentro de lo que son las distintas formas de violencia, cuando hablamos de violencia física, el blanco es el cuerpo del otro, que incluye una forma más masiva de violencia, que es la violencia sexual, ¿no? Que es el cuerpo y la sexualidad del otro, que es como todo su ser más íntimo. Y también, otras formas más sutiles. A veces hay acuerdo dentro de los integrantes de la familia de repartir tareas de determinada manera, y uno permanece en la casa, otro sale a trabajar, pero hay un acuerdo en lo que tiene que ver el cuidado de personas mayores o de niños, y eso es un acuerdo consensuado. Ahora, cuando una sola persona sale a trabajar impidiendo que la otra persona o los otros integrantes de la familia lo hagan, tiene el poder del dinero. Entonces, directa o indirectamente, está ejerciendo lo que llamamos violencia patrimonial. Trabajaba en una empresa que vende todo cosas contra incendio. Él me decía que no trabajara más, que él estaba en una situación económica buena y quería que esté en casa, supongo, y que no esté en el trabajo. Que quizás sí, él no quería que esté con otra gente o qué sé yo, y por eso me dijo que no trabajara más. Si quería que no trabaje, pero yo no iba a dejar de trabajar. Yo no puedo quedarme sin hacer nada quieta. Y empezó a cambiar su personalidad. Llegaba a casa y ni bola que me daba, era acostarse a dormir para levantarse y ir a trabajar y chau. Yo quería salir con mis amigas y le decía para que venga conmigo y él me decía que no. Entonces yo, para no dejarlo solo, no iba. Me he perdido casamientos de amigas porque él no ha querido ir. Era como que yo no podía, no iba a ningún lado, no hacía nada, estaba siempre en mi casa. Por ejemplo, un fin de semana nos vamos para el campo y nos íbamos para el campo, o sea, era así. Decía algo y bueno, sí, dale, vamos. Lo manejaba él. Cuando festejé mi cumpleaños, por ejemplo, que lo hicimos en la barbacoa de la casa, él habrá estado un ratito y después se fue para adentro de la casa, no quería estar con gente. Se enojaba a veces por pavadas y bueno, se acostaba a dormir enojado conmigo. Yo qué sé, cualquier cosa de esas que decís, no es esto lo que quiero para mí. Uno no se da cuenta, pero terminás bajo una violencia psicológica que a veces no la ves. Y por eso hay que estar muy atento. La forma más común de la violencia basada en género hacia las mujeres es la violencia psicológica, indudablemente. Obviamente, como parte de la violencia que viven, que es el aislamiento, que es una de las formas de la violencia psicológica que hace quien ejerce violencia, es el cada vez menos vínculos o vínculos que están debilitados o vínculos en los cuales hay mucho conflicto. La violencia psicológica está siempre y a veces acompañada de la violencia física, de la violencia patrimonial, de la violencia económica, de la violencia sexual también.
Estas son como las formas más comunes, si bien nuestra ley reconoce 19 formas de violencia. En cuanto al perfil de las personas agresoras, en su mayoría rondan el 80 y pico %, son varones. Aumenta mucho más el porcentaje de varones agresores en los casos de las violencias sexuales, donde son en la absoluta mayoría, es ínfimo la proporción de agresoras sexuales mujeres, si bien las hay, pero porcentualmente son mucho más los varones que las mujeres. Y lo que tiene que ver con la exposición a violencia basada en género, también son los hombres quienes son los mayores agresores. Lo que pasa que yo creo que el tipo que es tan agresivo y tiene tanta ira adentro es porque es tan chiquito, y de la única manera de conquistar a alguien y él sentirse superior es aplastando a la persona que tiene al lado. Tenía unos ojos verdes así, mamá. No la dejaba pintarse, maquillarse. No la dejaba pintarse las uñas. Son chiquitos, son personas chiquitas que se creen grandes ante una que es más chiquita, o la hacen más chiquita que él. Ahí va, es esa. Quienes trabajamos en salud mental de niños y niñas sabemos que cuando recibimos un niño que tiene síntomas de todo tipo, el primer diagnóstico que tenemos que hacer es qué está pasando en su casa, ¿no? Porque no puede ser que un niño tenga 8 cosas, que no aprenda, que no coma, que no duerma. ¿Qué está pasando? ¿Qué desorganizó tanto la vida de este niño? No puede tener 8 trastornos un niño. Tiene que haber algo que explique y, lamentablemente, cuando vamos a buscar el denominador común, encontramos la violencia intrafamiliar, ¿no? Puede ir desde un raspón hasta un balazo en el aparato psíquico. Depende de muchos factores. Sobre todo la proximidad de quién es el que ejerce violencia. Eso es lo que marca. Lo segundo que marca es que si la violencia que sufre el niño es violencia sexual, marca su destino si es creído o no cuando cuenta lo que le está pasando. Porque por más grave que haya sido la violencia sufrida, si encuentra un protector dentro de su núcleo familiar o próximo que cree lo que le pasa, su destino va a ser otro. O sea, puede marcar un pronóstico muy saludable, ¿no? Si es rescatado de eso, más que el daño sufrido. Que no es fácil para niñas y adolescentes poder plantear estos temas. Y tampoco es fácil muchas veces para el mundo adulto poder recibirlos y escucharlos. Convengamos que vivimos en una sociedad patriarcal, en una sociedad adultocéntrica, ¿sí? Donde hay una visión desde el adulto del niño que a veces no es tomado en cuenta, si bien han habido cambios importantes, sobre todo a partir del periodo de la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿no? Donde podemos decir que de alguna manera hay como 2 paradigmas de visión sobre la niñez y la adolescencia que están en juego hoy día. Entonces en eso tenemos que ser muy, muy cautos y que sí, el relato es un indicador importantísimo y primordial de cualquier situación de violencia. La mayoría de los niños tienen miedo y lamentablemente en este país no siempre le creen a los niños, ¿entendés? Y eso está mal. El niño, cuando hay agresividad en su casa, y él es agresivo. Yo lo era, sumamente agresiva. En la escuela era impresionante. Lo que llevas adentro, ¿entendés? Pero por culpa de un padre que sumamente que se despertaba los domingos, ¡ay, Dios! Las peores consecuencias para la infancia en desarrollo son sufrir violencia por parte de quien me tiene que cuidar. Es como que rompe la lógica del cerebro, ¿verdad? Porque el niño viene diseñado biológicamente para entregarse confiadamente a sus cuidadores. Su sobrevivencia depende de eso. Entonces, cuando esa violencia es ejercida hacia su cuidadora, hacia su madre, o quien hace las veces de, las consecuencias de eso se ven en niños y niñas desde el útero materno, ¿no? Porque un niño que está creciendo bajo ríos de adrenalina y de cortisol, que son las hormonas del estrés, crece sin entender no es que entienda desde el pensamiento, sino desde su cuerpo, la señal de amenaza. Tenés que protegerte, acá pasa algo, acá estás en peligro.
y ya llega al mundo percibiéndolo como amenazante, como peligroso. Necesita caer en las manos de cuidadores atentos a sus necesidades, ¿no? No perfectos, ¿no? Pero que den la certeza de la protección y del cuidado. Si un niño crece en el amor, aprenderá a relacionarse amorosamente. Si un niño crece entre gritos, creerá que la forma de comunicarse son los gritos, cosa que complicará su vida, porque cuando vaya a la escuela y repita lo que ve como su forma de funcionamiento, bueno, van a empezar las complicaciones, ¿no? Tengamos presente que no son espectadores. A veces se habla, bueno, una cosa es lo que le pasa a la mujer, pero distinto el tema con los niños, la niña, los hijos, etc. A ver, en un ambiente, en un hogar donde esté la violencia, todos y todas sufren, sobre todo el quien no ejerce la violencia, el resto hay un sufrimiento, por lo tanto hay una afectación. Cada uno puede ser afectado de diferentes maneras, pero la afectación está. Por eso no hablamos, en un tiempo hablamos de testigos, ahora hoy por hoy de alguna manera, la ley no lo dice directamente, pero de alguna manera entender que son tanto víctimas como la mujer la que sufre como directamente, digamos, la violencia. Es diferente el grado de daño que se genera según el tipo de violencia y el tiempo que transcurrió de la violencia. Y para eso es muy importante poder tener, nosotros siempre decimos como un traje a medida que pueda evaluar claramente en cada situación cuál es el grado de daño que se generó, qué tipo de daño, y por lo tanto qué estrategias se requieren. Hago un retroceso de cómo era él en los cumpleaños, ponele, porque teníamos muchos cumpleaños, porque era un familión enorme. Y él era otro tipo, completamente diferente, alegre. Llegaba a casa, y acostarse, bañarse, cada uno a su cama. Y vos dale que tengo que hablar contigo. Ay, cuando le decía eso a mamá. Pero no había un día que él saliera, que llegara y no le pegara a mi madre. Estos son ejercicios de estiramiento y para mover un poco, circular la sangre, sacar un poco de músculo aunque no parezca. Son varios ejercicios, para arriba, para abajo, después me giré los pies, para no estar todo el día quieta. Me toca los pies para que los vaya sintiendo cada vez más. Es necesario porque si no la pierna me queda dura. Él tenía papeles para tener armas y era coleccionista. Y bueno, y esa arma siempre la tenía porque en el trabajo manejaba mucho dinero que tenía que trasladar de un lado para otro y por seguridad llevaba el arma. La veía arriba de la mesa, arriba de la mesita de luz, en todos lados la veía el arma. Nuestra cultura nos indica que de alguna manera las mujeres tenemos esta media naranja, con quien si la encontramos en algún momento de nuestra vida parece que vamos a ser felices eternamente. El mito, bueno, del amor es para toda la vida también, y ahí se suma con que, bueno, me casé para siempre, en donde de alguna manera creemos que efectivamente con todo el amor del mundo vamos a poder cambiar a este compañero que al parecer tiene estas conductas, pero que un día se va a dar cuenta. Mujeres que han vivido situaciones de tortura terribles, ¿no?, de violencia, y sin embargo el momento que han decidido separarse de su pareja y tomar distancia es cuando se enteraron o cuando comprobaron que les era infiel. Las mujeres llegan planteando, bueno, yo estoy loca, me estoy enloqueciendo. Él dice que yo lo engañé, pero no es cierto, ¿no? También intentando probar que esa acusación que hace generalmente los varones que ejercen violencia, que es, bueno, vos tenés a otro, vos miraste al otro, vos me estás engañando, y continuamente, esto es de las formas también más torturantes, para probar que eso no es verdad. La violencia siempre es emocional y psicológica, que lo que hace es ir sobre la afectación de la autoestima de la víctima, que no es valiosa, que no es importante, que no entiende lo que hace, la descalificación, la humillación, primero en privado, luego en público, donde los terceros
ven pero hacen que no ven, o ven y lo minimizan. Que se dé una situación de violencia en un cumpleaños familiar y todos hagamos que vemos pero no vemos, o que vemos y no hacemos nada, nos hace parte del problema. Entonces el mensaje para la víctima es: no debe estar tan mal lo que está pasando, o debe tener razón de que yo no sé, no valgo, no importa, hago todo mal. Empiezan los golpes quizás a objetos, a romper cosas en la casa, que se minimizan con fue un momento y ya va a pasar. Y en el ciclo de la violencia, esto del arrepentimiento hace que también la víctima, que en eso es importante poder entenderlo, que hay una parte de ese ofensor que la víctima también quiere, que quiere como quien, por ejemplo, eligió como padre de sus hijos, como pareja para conformar una familia, para estar juntos durante mucho tiempo. Entonces hay una ilusión de que esa persona va a cambiar. Él era un señor. Nadie lo conocía como era él. El único que lo conocía era mi tío Aníbal, que era el cuñado de mi mamá, que era el esposo de una hermana. Y mi tío Aníbal la salvó muchas veces a mi mamá. Y como un día se metió, mi padre llegó a decir que quería estar con mi mamá. Enfermo total, ¿entendés? Porque yo ahí que ya tenía como 6 años, enfermo, porque solo una mente enferma puede pensar eso, ¿no? Quien ejerce violencia ve al otro, a la otra, como un objeto, donde ese objeto es de él y puede poseerlo y puede decidir sobre él lo que quiera. Y eso no es solamente un problemita que tuvo con su mujer, ¿no? Siempre es importante tenerlo presente. Esta es una situación, estas situaciones de violencia y estos relacionamientos violentos que vemos con mucha frecuencia, que es algo que atañe también a la sociedad toda, ¿no? La sociedad, desde el Estado, la sociedad civil, todos nosotros y nosotros podemos hacer algo para que esto cambie. Es entre todos y todas que vamos a poder ayudar y favorecer que haya menos niños, niñas y adolescentes que vivan este tipo de situaciones en sus hogares. El rol de los terceros, que somos todos, los familiares, la familia extensa, los amigos, los compañeros de trabajo, las instituciones, los profesionales y los no profesionales, es un rol clave para que las personas puedan salir de una situación de violencia. Las mujeres que muchas veces logran salir de estas situaciones es porque hay un tercero que es empático con su sufrimiento, no necesariamente con culpar a quien le está generando esto, sino acercarse a lo que siente una persona que es víctima de una situación de violencia, comprendiendo que se siente en una situación de atrapamiento. Nos sucede que alguna amiga, algún familiar está viviendo una situación de violencia. En primer lugar, ¿cómo nos damos cuenta? Si conocimos a esa persona previamente a esa relación, cómo era previamente, cómo es ahora. Muchas veces nos encontramos justamente que la persona empieza como a apagarse, como a disminuirse, a estar como a veces confundida, como enojada, aislándose. Muchas veces también vemos que se empieza a desvalorizar ella misma, ¿no? Todo el tema tiene con la autoestima, que depende lo que haga, si el compañero, el novio quiere, le gusta, le da permiso. Ella donde esté tiene que estar diciendo: estoy acá con mis amigas y me saco una selfie, estoy acá y le mando un audio, le mando una foto donde estoy, un video. Ahí obviamente estamos frente a una situación clarísima de violencia basada en género y de violencia de pareja. Yo qué sé, la manipulación de que no te dejen hacer cosas, de que no te pongas esto, no vayas a tal lugar. Todo eso a veces uno se cree que la persona te lo dice porque te quiere, pero no, es manipulación. Uno es libre y tiene que hacer lo que quiere. A veces es difícil darse cuenta. Pero yo a las personas que he hablado hasta ahora siempre les digo que abran los ojos, que vean más allá de todo, si están contentos realmente con la relación que tienen, si se sienten felices o si no, y si esa persona que tenés al lado no te hace feliz del todo,
separarte, porque no vas a llegar a ningún lado así. Cada mujer que vive violencia tiene un momento donde puede decirlo, donde puede manifestarlo, donde puede pedir ayuda. Y no siempre es cuando una o cuando el resto quiere, desea o se da cuenta que es momento para hacerlo. Y eso para los terceros, cuando quieren ayudar, muchas veces genera rabia, impotencia, ¿no? Esto de decir, pero ¿y cómo soporta esto? ¿Cómo no sale de esta situación? No sale porque emocionalmente no puede salir. Y justamente el que haya un tercero que pueda sostener que es valiosa, que es importante, que va a poder salir de esto y ayudar a dar rutas de salida, ese es el primer paso. ¿Cuándo actuar más allá de la voluntad de la víctima? Para eso es importante la evaluación de riesgo. Y en la evaluación de riesgo es donde intervenimos también quienes conocemos de la temática, quien podemos hacer esto. De aún así, hay algunos tips, decimos, algunas pautas importantes tener presente. La persona, ha habido violencia física extrema, ha habido intentos, por ejemplo, de asfixia o no. Hay armas, hay un control muy importante de esa persona, consumo abusivo de sustancias o adicción. Hay antecedentes con denuncias. Digamos, hay toda una serie de ítems que no es uno solo, sino el conjunto y la valoración y cómo se entrecruzan todos, que son parte de la evaluación de riesgo que hacemos. Para decir, un riesgo alto, medio o bajo. Cuando decimos un riesgo alto, ahí en realidad nos invita y nos desafía a poder hacer lo antes posible alguna intervención, porque bueno, está en riesgo la vida de esa persona y eso siempre implica un momento de tensión, de análisis, para ver si justamente es necesario algún tipo de estrategia, cómo actuar para intervenir y prevenir una situación de, obviamente, que puede terminar incluso en un femicidio. Yo todavía no llego a calzarme sola, me tienen que calzar. No me puedo poner ni las medias ni los championes. Esto es para que no se me muevan las rodillas para adelante. Para que no se me vayan, digamos. Estar parada me siento alta, siento todas las cosas que se ven distintas. Me olvidé aparte de la altura que tenía y cómo era todo. Y si no tuviera el dolor, me pararía mucho más. Yo hubiera adelantado mucho más en el tratamiento, pero bueno. Es una satisfacción para mí igual poder dar estos pasos, aunque sea con ayuda, porque por algo se empieza. Es así. Y bueno, ojalá se termine bien. Y si no, bueno, que se termine pero sin dolor. Estar parada es algo único. Así que todo el mundo disfrútelo porque es algo único, los que están parados. Mi padre siempre estaba de mal humor, siempre se emborrachaba y venía y la hacía pomada, porque él hacía pomada. Le pegaba en el cuarto y se pensaba que nosotros nos sentíamos y la amenazaba que nos iba a sacar y que mi mamá se estaba quejando y él no la dejó
quejarse más, como que le molestó, viste, que se quejara ella. Entonces le pegó, así para que no. Mi mamá se quejó, lloró y entré al cuarto. Y lo lastimé. Le dije que a mi mamá nunca más la iba a tocar. Y me la llevé para el cuarto mío. Me hice una cama yo en el piso y la dejé a mi mamá en mi cama. El impacto que tiene la exposición a la violencia basada en género afecta básicamente varias áreas, tanto lo que tiene que ver con socialización, con sus posibilidades de aprendizaje, en lo emocional de cada uno de los niños, niñas y adolescentes. Muchas veces toman roles protectores respecto a sus hermanas o hermanos y roles protectores incluso con la madre agredida, por ejemplo. Algo que no es acorde a su edad ni a las posibilidades incluso que tiene, porque todas estas situaciones lo que de alguna manera hacen es como desbordar las posibilidades emocionales, psíquicas de niños, niñas y adolescentes, colocándonos en un lugar de extrema vulnerabilidad. Y cuando hablamos de qué magnitud tiene la violencia hacia la infancia en nuestro país, bueno, tenemos que referirnos a los datos que anualmente reporta en su informe de gestión CIPIAF, que es el Sistema Integral de Protección hacia la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia, integrado por varios sectores, ¿no? Por el Poder Judicial, por la educación, por la salud. El último informe 2020 reportaban 4.911 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, el 90% de las cuales eran intrafamiliares. Eso solo las reportadas. Cuando nos referimos a violencia intrafamiliar, también nos referimos a niños que han sido testigos de violencia, en cuyo caso se aumenta a 300.000 niños más que fueron testigos de violencia intrafamiliar y que por lo tanto se considera que han sido violentados. En este primer semestre del 2021, donde hicimos un corte para hacer una evaluación de mitad de año, teníamos casi 4.000 situaciones. No es que aumente el maltrato, sino que lo que aumenta es la capacidad de detección y también la capacidad de niños, niñas y adolescentes en poder develar y solicitar ayuda ante estas situaciones que viven. Cuando la persona que violenta en el núcleo familiar es el hombre de la casa, es el varón de la casa, y hay niños y niñas, pero hay niños varones observando, registrando cada expresión, cada palabra, cada forma, cada comentario, desde la tele hasta la vecina que pasa, hasta lo que dice de mi madre, ¿no? Y los niños, y digo niños varones, miran atentamente el comportamiento de sus padres, pero fundamentalmente en este camino a la identificación, como mi papá. Podemos pensarnos, no que todo niño, niña, adolescente que ha sido víctima de una situación de maltrato o abuso va a ser víctima o victimario después, pero sí tenemos una gran probabilidad. De hecho, muchas veces cuando se trabaja con varones que ejercen violencia, surgen niñeces con muchísima violencia, con muchísimo maltrato. Y también cuando trabajamos con mujeres víctimas, surgen también niñeces y adolescencias con diversas formas de maltrato y muchas veces abuso. La posibilidad de que los niños vean otros modelos, y ahí la escuela, sin duda, pero sobre todo los educadores no formales, porque hay mucho más predominio de varones allí. Los clubes de niños, los centros juveniles, son modelos alternativos donde muy atractivos para los niños varones y los adolescentes, porque son líderes que los convocan a hacer actividades que les gustan, a hacer cosas que quieren, y no se comportan violentamente. Entonces esa sería el antídoto, ¿no? Poder decir, bueno, tengo otro modelo identificatorio con otro funcionamiento y me gusta mucho. Ser varón también es esto. Y esa es la salida, ¿no? No solamente es esto. No es prepotear, no es gritar, no es aplastar. También es convocar, es querer, es ser cariñoso, es ser divertido, es respetar, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor que le puede pasar es poder tener esa posibilidad de tener un modelo identificatorio diferente, que por eso insistimos tanto en
en esta necesidad de los tutores de resiliencia, ¿no? que nos den posibilidad de rearmarnos, aún en situaciones difíciles vividas, con otros modelos. La reparación es importante y es importante hacerla a tiempo. Si niños y niñas adolescentes reciben un apoyo terapéutico especializado, eso es importante, porque a veces decimos, bueno, que vayan a un psicólogo, una psicóloga y tal. Pero si este profesional no está especializado en la temática, en realidad, si yo tengo un problema ginecológico, me podrá ver primero un médico general, pero después voy a ir con un ginecólogo o una ginecóloga. Bueno, de la misma manera también planteamos, dentro del ejercicio profesional, para determinadas problemáticas es necesario que puedan intervenir profesionales que están especializados en esa temática, porque si no también se puede hacer mucho daño. Solo le digo a las mujeres que nadie tiene el derecho sobre nadie, que todos nacimos libres y tenemos que morir libres. Y que nadie tiene el poder de lavarse o limpiarse las manos en vos. Tiene que salir, no hay que permitirlo. No. Y no que vengan con cuenta de que, ay, perdoname, lo que pasa que estaba mal. No, mentira. No permitas que te basuren ni que te traten como basura, porque no es así. Vos no sos basura. Lo mismo que el tipo que te mete los cuernos, te lo mete una vez, te lo mete 10. Te pega una vez, te pega 10 y te va a pegar toda la vida. Es así. Y a veces la gente por costumbre se queda con la otra persona. No voy a dejar esta relación porque son tantos años. Y no, y si la relación ya va mal, punto. Hay que separar. Y bueno, yo no quería más esa relación para mí. Bueno, le pedí el divorcio y pasaron unos meses. Y yo estaba saliendo para el trabajo de mañana de mi casa en Carrasco y a una cuadra estaba él y me hizo señas de que parara el auto y yo pensé que me iba a hablar algo del divorcio. Paro el auto, él se sube y me dice, si te querés divorciar, se termina para los dos, y saca un arma del bolsillo y me empieza a disparar. Y después, cuando creyó que estaba muerta, se pegó un tiro en la cabeza al lado mío. O sea, yo lo vi todo en realidad. Bueno, él me dio 5 tiros a mí, de los cuales me quebró los 2 brazos. Un tiro me pasó 1 centímetro del corazón. Bueno, me tuvieron que sacar el vaso, un riñón y parte del hígado. Y una de las balas rozó la médula y tocó unos nervios, que eso es lo que me impide que hoy pueda caminar y esté en silla de ruedas. Y bueno, y los dolores que tengo, que son dolores neuropáticos, son muy fuertes, en la pierna izquierda sobre todo, y bueno, la paso muy mal, no puedo dormir, me tienen que dar calmantes todo el tiempo, y así estoy hasta encontrar una solución. El fenómeno de los femicidios, además de que tiene mayor visibilidad, también ha adquirido características diferentes. Por ejemplo, dentro del perfil de las mujeres que han sido asesinadas encontramos mujeres de edad media, adolescentes y mujeres adultas mayores. Y situaciones en las que muchas veces el homicida, el femicida, se suicida. Eso genera contextos femicidas muy diferentes, tanto a la hora de investigar, tanto a la hora de generar una condena, cuando, por ejemplo, no hay un indagado, o cuando sí lo hay, ahí son escenarios diferentes, pero también genera un impacto muy diferente en el entorno de esa familia. Uno nunca piensa que le puede pasar a uno. Cuando ve eso, cree que le pasan a los demás, no sé por qué, pero todo el mundo lo piensa igual. Le puede pasar a cualquiera, nadie está a salvo de nada. Yo estaba durmiendo lo más bien en mi casa un día y me desperté, le di de comer a mis perros y cuando me fui ya estaba en un CTI. Y me cambió la vida de un día para el otro. Mi mamá está en una casa de salud porque con todo esto, bueno, ella estaba depresiva y bueno, le vino Alzheimer, la tuvimos que internar porque papá no nos podía cuidar las dos. Y mi papá ya está grande, tiene 78 años y me está cuidando todo el tiempo. Espero que mi futuro sea caminando. O por lo menos, si no es caminando, sin dolor. Yo la verdad que tuve 28 años muy felices.
una niñez muy feliz y bueno, espero poder volver a tenerla algún día de vuelta. Yo no me levanto mal, de mal carácter, nunca estoy de mal carácter, excepto que pase algo. Y creo que de mal carácter no creo que te guste verme, porque eso lamentablemente es lo que traemos y arrastro de mi niñez, la agresividad. Y si vos te das cuenta, yo soy una persona agresiva hasta para hablar. Tengo mis momentos de agresividad y yo me doy cuenta. Entonces cambio. Yo qué sé, no sé cómo salí, no sé. Yo creo que la fuerza más grande que tuve fue ella, mi mamá. Yo conocí a Alexis Viera a través de una amiga, le contó mi historia y él me llamó. Estuvimos hablando como 1 hora por teléfono. Me dijo para irme para Colombia, pero vino lo de la pandemia y no se pudo viajar. Y me dijo, hace una colecta, hace un grupo de WhatsApp con tus amigos y empiezan a difundir las redes. Yo voy a difundir también y vamos a conseguir ese dinero para que viajes. Y bueno, fue lo que hicimos y eso me dio como una esperanza y estar en contacto con todos mis amigos, viendo todas las cosas que la gente hacía por mí, toda la gente que me escribe para darme fuerzas. Y eso me ayudó un montón, psicológicamente me ayudó un montón.